Espera, un momento. ¿Y los anillos de dónde vienen? Ok, en términos simples, un ringworld es un anillo cuya estructura gira a una velocidad precisa para generar gravedad artificial mediante la fuerza centrífuga. La idea proviene de las esferas de Dyson, una hipótesis propuesta por el físico Freeman Dyson en 1960, que planteó la construcción de una estructura que envolviese una estrella para aprovechar al máximo su energía. Sin embargo, el cómo generar gravedad para sustentar esta idea, para algunos, era más bien complejo desde la tecnología especulativa que se puede llegar a pensar en la ciencia ficción. Fue en este punto donde surgió la idea de modificar el concepto. En lugar de una esfera, ¿por qué no un anillo? Mantendría muchas de sus ventajas, como la capacidad de aprovechar la luz de la estrella y provisionar un vasto espacio habitable, pero con una estructura mucho más simple y factible de sostener. Así nació el ringworld popularizado en 1970 con la novela homónima de Larry Niven. Para Niven, la idea era generar un anillo que orbitara alrededor de la estrella. La cosa es que pensarlo así implicaría que siempre hubiera sol, así que a la fórmula se le suma otra estructura a modo de anillo punteado si se ve en 2D que permita generar sombra suficiente para simular la noche y el día. El lugar en donde el escritor situó gran parte de toda la serie de libros de Mundo Anillo tenía 299 millones de kilómetros de diámetro. Desde ese momento, esta megaestructura ha capturado la imaginación de científicos y creadores por igual. Creo que Halo es la referencia que más ha calado en la cultura popular, principalmente por su carácter visual. Sin embargo, dependiendo de donde uno lea, los anillos de Halo no son propiamente un ringworld, sino un orbital de Bang, también llamados simplemente orbitales, una estructura propuesta por este señor de acá en su serie de libros titulada Cultura, en el que el diámetro del anillo planteado sobrepasa por mucho el valor que llegan a tener los Halo, 3.7 millones de kilómetros frente a los 10.000 kilómetros de las estructuras Forerunner. Otros diámetros menores los encontramos en los anillos de Bishop, con 2.000 kilómetros y que, digamos, aparecen en respuesta a conceptos anteriores de la NASA, como el toro de Stanford o los cilindros de O'Neill, en el que se piensa en ambientes internos dentro de la estructura, cosa de la cual hablé en este video de acá. Teniendo un anillo que orbita un planeta o incluso una estrella en sí misma y jugando con la inclinación, por ejemplo, se puede obtener la idea de día o noche que Niven solucionó de otra forma. Si bien los conceptos planteados por la NASA describen posibles fuentes de materias primas que permitieran la construcción de las colonias espaciales, intentar extrapolar a casos como los anillos de Halo y ni hablar del ringworld de Niven, pues como que compleja la cosa, ¿no? Y a pesar de que se pudiera, habríamos de tener muy claro temas como la estabilidad estructural de algo tan masivo. Nada más las paredes de los anillos de Halo serían de entre 22 y 47 kilómetros de alto para así poder mantener la atmósfera y por lo tanto vida dentro de su superficie. Incluso Niven en algunos de sus libros estima que la masa de un ringworld sería de 2 por 10 a la 27 kilogramos, lo equivalente a 0,01 masas solares o 335 masas terrestres. En fin. Creo que al final del día, más allá de los experimentos mentales que representan este tipo de estructuras, sirven como base para plantear hipótesis que, si bien en la actualidad aún no se pueden llegar incluso a probar, probablemente en muchísimos años aparezcan como algo tal vez más plausible, en el que, para ser francos, ideas como las de la NASA son las más probables, o simplemente todo esto se reduzca a un comentario en el futuro de "ve, qué curioso cómo se pensaban que funcionarían estas estructuras en el pasado". Pobres ilusos. Y bueno, este fue el video del día de hoy. Dar a like y suscribirse es gratis. Hasta la próxima entrega. Bye.